Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 2. Deudores del Evangelio. Semana 3. La obediencia a la fe. Basada en Romanos capítulo 1, versículo 5. Día viernes. Lectura bíblica. Hechos capítulo 2, versículos 42 y 43. Romanos capítulo 10, versículo 16. Romanos capítulo 16, versículo 26. Leer con oración. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 15. La obediencia a la fe. En Romanos capítulo 1 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En este versículo tenemos 4 expresiones muy importantes para hacer que nuestra predicación del Evangelio sea algo constante y habitual. Gracia, apostolado, amor y obediencia a la fe. Nosotros recibimos la gracia por medio de Cristo, porque Jesús mismo nos fue concedido por el Padre para que pudiéramos disfrutarlo como todo para nosotros. Eso es gracia. Entonces, en Primera de Corintios, capítulos 15, versículos 9 y 10, leemos: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por más que Pablo se considerara indigno, él disfrutó de tal manera de la gracia que en él no fue en vano. Por lo contrario, ésta lo capacitó para hacer mucho más que los demás. Hoy, de la misma forma, ocurre con nosotros. Si usted no disfruta al Señor y no tiene comunión íntima con Él, el Evangelio será algo pesado, de modo que en algunos momentos no podrá soportarlo. Observe a aquellos cristianos que son muy espontáneos en la predicación del Evangelio. Por lo general, son aquellos que aman y disfrutan constantemente al Señor. Si hacemos lo mismo, la gracia del Señor en nosotros se encargará de hacer el resto. Al ser así, la gracia nos es concedida para poder ser enviados. Ese es el significado de la palabra apostolado. En el versículo que leemos en Romanos capítulo 1, somos enviados porque amamos al Señor y hacemos eso por amor a su nombre. Esa es la verdadera motivación del Evangelio. Por más que pese sobre nosotros la responsabilidad, no podemos olvidar, anda junto con el amor. La última expresión del versículo es obediencia a la fe. Eso significa que creer es obedecer, que la obediencia es por medio de la fe. Muchas veces decimos que creemos, pero no obedecemos. El principal factor de bendición en nuestras vidas hoy es la obediencia. Aquí es donde surge la unanimidad en la iglesia. En el principio, las iglesias perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. No había críticas y rechazo porque en cada alma existía temor. Debemos rescatar este principio importante que había entre los hermanos de la iglesia: temor.
No podemos ser irreverentes para con Dios y con el liderazgo que Él estableció. Aunque no reconozcamos el liderazgo establecido por Dios en la iglesia como ideal, aún así necesitamos respetarlo. Ese es un asunto de tener temor, obedeciendo a lo que Dios ordenó. En la iglesia hay líderes que son los más antiguos, que no pueden ser tan capaces como la generación más nueva, la cual usa mejor las herramientas modernas de administración, gestión financiera y de comunicación. El saber hace que esa generación en algunas ocasiones desprecie a los mayores y no los trate con debida honra. Cierta vez el siervo de Dios, Don Yulán, afirmó que personas así, por más capaces que sean, no serían útiles al Señor, porque no habían aprendido la lección sobre el respeto, sumisión y obediencia. Quien quiere servir al Señor debe primero aprender a someterse a Él. Por otro lado, aquellos que lideran por temer perder su espacio terminan cerrando las posibilidades a la inclusión de esos jóvenes en los servicios de la iglesia. El enemigo usa todos los medios, queridos hermanos, para impedir el avance del evangelio. No permitamos que levante barreras en medio nuestro. Prosigamos en el camino de la obediencia por la fe y no tener miedo a la innovación en el servicio a Dios. ¡Aleluya! Pregunta: ¿conocer un asunto mejor que su líder le da el derecho de desobedecerle? Explique. Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.